¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la libre expresión. Y va a ser un día pero muy especial. Saca papel, saca cuaderno, saca lápiz, saca reflexiones. Vamos a hablar de historia de Chile. Un programa dedicado al análisis y reflexión de la historia de Chile. No solamente con nuestro profesor habitual, ¿no? Con Gonzalo Peralta, sino que también con el Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar, a quien presento de inmediato y le doy la bienvenida, Gabriel, a este Living Ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, maestro? Siempre un grato placer hablar con usted, Gabriel, cada vez que nos viene a visitar. Mire, me puse una polera muy especial, además. Mire, una polera histórica. Este es mi ídolo, decirlo, uno de mis ídolos republicanos, Gabriel. Ya pero estrictamente histórica, no aplicable al presente. No, claro que no. Pero claro, sabemos que es de la élite y todo, pero en ese momento se la jugó y trajo varios conceptos que hemos ido aprendiendo, como el concepto de la barricada, la trajo de Francia, y la protesta en la calle, la protesta ciudadana. Son dos historias. Gabriel, vamos a comenzar esta charla con usted a propósito de la reedición del siguiente libro suyo, lanzado originalmente en 2005, pero recién reeditado, además en este contexto, me imagino que muy especial, ¿no? La construcción de Estado en Chile, 1800 hasta 1837, democracia de los pueblos, militarismo ciudadano, golpismo oligárquico. Gabriel, ¿qué significaba este libro en ese momento, ¿no? 2005? ¿Y qué significa en este contexto, ¿no? Que estamos viviendo ahora en el Chile, esta reedición? ¿Qué sabor le deja? Bueno, yo creo que ese libro lo escribimos porque en esa época, el 2005, lo que estábamos estudiando nos revelaba que había un proceso en marcha en Chile medio subterráneo, no en la cara pública de la política, digamos, sino que en el subterráneo, lo que alguna vez un filósofo alemán llamado Marx dijo, por dónde van los topos de la historia. Porque la historia no solo corre por las calles hacia el Estado, sino los procesos más importantes van sumergidos dentro de uno mismo, dentro de la gente, en lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere decidir para actuar. ¿Te fijas? Y eso es un proceso invisible para el Estado. Porque el Estado mira al pueblo, mira a la ciudadanía, pero siempre va en función de que van dentro de la ley, van fuera de la ley. En el fondo lee la propia ley todo el tiempo y la relee. No ve al pueblo, no entiende al pueblo. Por eso esto aparece de repente en el escenario público, ya con una fuerza que fue desarrollando bajo tierra, y entra en el espacio público y produce los típicos estallidos históricos o estallidos sociales, como el del 18 de octubre del 2019. Pero eso no quiere decir que el estallido emergió allí, nació de allí y que no tiene pasado. Claro. Lo que pasa es que el pasado es sumergido. Va por dentro de la gente, va revolviéndose en la memoria histórico-social de toda la gente y sobre todo del pueblo. Entonces, eso determina en ciertos momentos una decisión para actuar. Basta ya, vamos a hacer tal cosa y aparece el estallido. Que pilla de sorpresa, por supuesto, al gobierno, al Estado, a las clases dirigentes, porque, repito, estas no leen lo que hace el pueblo, leen la ley y a través de la ley miran al pueblo. En el fondo, se releen todo el tiempo a sí mismas, ¿te fijas? Pero no leen lo que está pasando en la historicidad profunda del pueblo. Claro, 2 semanas antes del estallido teníamos a un presidente diciendo que Chile era un oasis respecto de otros países latinoamericanos, pero el año que usted saca el libro, el 2005, también teníamos un país, entre comillas, muy estable, ¿no? Con Ricardo Lagos, por ejemplo, firmando para él lo que era una nueva constitución, ¿se acuerda? ¿No? Y me imagino que eso también, mira, ahí tenemos la foto, tiene que ver también, me imagino, con el surgimiento, no sé si fue casualidad o no, de esta mirada también de la construcción de Estado en Chile. Bueno, por eso que en esa época yo practico la historia social, ¿no? Que no es mirar del Estado para abajo, sino desde la sociedad y el pueblo hacia el Estado o hacia arriba. Entonces, por eso es que detectamos este proceso profundo subterráneo mucho antes, como 20 años antes, ¿no? Estudiando esto en terreno mismo, trabajando con la gente que nos entregaba su historia personal, oralmente, no por escrito, no en documentos públicos. Entonces detectamos este fenómeno ya mucho antes. Por eso que cuando aparecieron los estudiantes secundarios en el 2001,
que también fue un estallido, nadie lo esperaba. Pilló a todo el mundo de sorpresa, que fue el mochilazo que le pusieron los periodistas, ¿no? Ellos salen a la calle con un grito, con una consigna, que en ese tiempo nadie entendió. Pero los que veníamos estudiando la historia profunda de los topos, ¿no? Sí la entendimos, ¿no? Porque el grito de ellos en esa oportunidad, no sé si tú lo recuerdas, ellos decían, la asamblea manda. Entonces, nadie le dio boleto a eso, nadie le dio importancia, no entendieron lo que eso significaba. Pero era revolucionario porque eso equivalía a decir, no nos mandan los políticos, no nos manda el gobierno, no nos manda la ley, no nos manda ni siquiera nuestros dirigentes, manda la asamblea. Fue un quiebre ya con la elite, con la elite dirigencial, era un quiebre con la elite dirigencial. Es un quiebre con la elite y con toda la tradición política chilena, donde mandaba el Estado las leyes, las constituciones y los partidos políticos y los políticos. Sí. No porque sí, ¿no es cierto? El propio Salvador Allende, ya hacia el año fines del 72, cuando apareció el Poder Popular exigiendo crear la Asamblea Popular y reemplazar el Congreso, Allende se enojó, ¿no es cierto? Y le escribió a los revolucionarios de Concepción que habían organizado una Asamblea Popular y los trató de contrarrevolucionarios. Porque, dijo él, la revolución la hace el gobierno del pueblo. Y ustedes están actuando al margen del gobierno, contra el gobierno, y eso es contrarrevolución. Entonces, pero ¿cómo se explicaba ese movimiento de abajo que exigió poder popular, crear poder popular, ¿no? Eso viene justamente del topo de la historia, es decir, de nuestro pensamiento profundo, nuestro sentir profundo, que aunque no lo organicemos en un discurso público, se organiza aquí dentro. Entonces, de repente actuamos y eso genera un golpe sorpresivo para las autoridades que no leen las profundidades de lo que pasa en la memoria popular, ¿no? Volviendo a este libro, Gabriel, ¿por qué usted señala como punto de partida 1800 y el año 37 como primer hito, ¿no? ¿Por qué este paréntesis en estos años puntuales, ¿no? Porque teníamos que explicar no solo la independencia, todo el mundo cree que lo importante del periodo fue la ruptura con España, 1810, la declaración de la independencia, nos rompimos con España, qué sé yo, etc. Ok, eso fue importante, pero fue un corte, digamos, en política internacional, de carácter militar más encima. Pero lo realmente importante, igual que ahora, era cómo se iba a construir el Estado nacional. La ruptura con España, ok, está bien, pero lo realmente importante, cómo se iba a construir el Estado nacional. Entonces, ¿qué ocurrió en 1822? Un hecho que también no está debidamente narrado, difundido, no está en la memoria pública, no está en los colegios, no está en los textos escolares. ¿Qué ocurrió en esa oportunidad? El derrocamiento de la dictadura de O'Higgins. O'Higgins fue derrocado, fue derribado por los ciudadanos, por las organizaciones ciudadanas locales, por los cabildos locales, por los pueblos locales, ¿te fijas? Pero, ¿qué nos cuentan en la historia oficial? ¿Qué le enseñan a los niños? ¿Qué nos muestran por todas partes? Que O'Higgins abdicó. Como quien hizo una decisión que él tomó por sí mismo, se conoce, en base a nadie sabe qué análisis. La abdicación de O'Higgins, así sencillo. ¿No? Entonces, la generosidad del gran héroe, te fijas, que entrega el poder así, ¿no? Pero eso es falso. Es la imagen que quedó por la pintura que hizo por ahí un pintor, ¿no es cierto?, famosa, y por la historia de Barros Arana. Claro, cuando O'Higgins se abre la guerrera, ¿no? Y dice, aquí está mi pecho, en fin. Pero ¿no? estrictamente hablando, y a la luz de documentos reales, ¿no? Pero que no acepte este mito, O'Higgins fue derribado por los ciudadanos. Exactamente. Todos los pueblos, que en ese tiempo habían 3 provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción. Todos los pueblos de la provincia de Coquimbo, todos los pueblos de la provincia de Concepción se reunieron, conversaron, deliberaron y le enviaron una carta a O'Higgins, una carta a los dos, ¿no? Una carta en que le dicen, usted ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos en plural. Mira. Pueblos en plural, o sea, las comunidades de base, ¿no? Y usted se ha reído de ella, usted la ha engañado, ¿no? Por tanto, fue un engaño, esto sería muy largo que te lo contara ahora, pero fue un engaño que fue muy absurdo, ¿no? En última instancia. Entonces, reaccionaron todos, le enviaron la carta y le dicen, como usted ha traicionado la voluntad soberana, nosotros, que donde está la soberanía en el pueblo,
desconocemos su autoridad, Mira. desacatamos su autoridad. O sea, se habla del soberano ahí, del Claro. pueblo. El Como- pueblo se asumió como soberano y le mandó carta que usted desconocemos, desacatamos su autoridad, en consecuencia, váyase, Perfecto. váyase. Y toda Concepción, todo Coquimbo, todos los pueblos, más los pueblos de Santiago, menos la élite aristocrática de la capital, Claro. todos apuntaron contra O'Higgins. Ga- Incluso, perdón, termino, incluso el ejército. El ejército, cuando O'Higgins intentó formarlo en la Plaza de Armas para combatir a los rebeldes de Concepción y de Coquimbo, el ejército ahí mismo se le rebeló y le dijeron, nosotros estamos con el pueblo. Ahí el hombre se encontró solo, aislado, fue al tribunal del consulado, al salón ahí, y ahí abdicó. Ahí está la imagen que Ahí usted, abdicó. que usted habla, ¿no? Que claro, esta es la que Exacto. queda en los colegios. Fíjate, parece como un héroe que está renunciando al poder. ¿no? Muy gallardo, así, ¿no? Claro, sí, muy gallardo, muy bonito el cuadro. Entonces todo el mundo se queda con la imagen de ese cuadro para interpretar la historia Perfecto. y la abdicación de O'Higgins. Interesante lo que cuenta Gabriel, que hemos aprendido, ¿no? Que durante el siglo XIX y como pasto de estas confrontaciones sanguinarias, ¿no? Entre chilenos que hubo en el siglo XIX, siempre estuvo presente la lucha de norte-sur contra el poder de Santiago, ¿no? El centralismo oligárquico de Santiago. ¿Se mantiene eso hasta el día de hoy? Estoy pensando en la necesidad ahora que se habla Exacto. de regionalizar el país, de darle más poder a las regiones versus la metrópolis, ¿no? La élite metropolitana. Bueno, partiendo un poco de tu pregunta anterior, en el sentido, ¿por qué partimos en 1800? ¿Te fijas? Que para poder explicar la rebelión contra O'Higgins y haberlo derrocado, todos los pueblos, de acuerdo, todos los ciudadanos de acuerdo, menos la élite de Santiago, hay que explicar es que había, por tanto, pueblos que se autogobernaban a través del cabildo, que tenían una tradición de soberanía popular que venía de Europa. Ya. De Europa. Es cuento largo, pero muy breve, lo más breve posible. Cuando cae el Imperio Romano, siglo V, desaparece el Estado. No hay Estado. Y no hubo Estado hasta que aparecen los Estados nacionales por 1500, por 1600. Imaginen, 1000 años. ¿eh? Entonces fueron casi 1000 años, ¿te fijas? En que no hubo un Estado dominante ni a nivel nacional ni a nivel universal. ¿Qué ocurrió? Entonces la gente se aglomera, siempre ocurre cuando quedan solos, la gente se aglomera, forma comunidad, trabaja en la tierra, construyen sus casas, defienden su pueblo y se autogobiernan. Perfecto. Autogobiernan. Y ahí aparece la soberanía popular, Ya. que es muy distinta a la soberanía divina de los reyes. Los reyes sacaron la soberanía de Dios. Pues. Les convenía porque Dios era universal, que es todopoderoso e infinito. Entonces, la soberanía de los reyes, una soberanía absoluta, universal, asociada a Dios. Tenían buen directorio. Claro, en cambio, los pueblos que vivían solos, ¿Ya? en esos 100, qué sé yo, casi 1000 años, ¿te fijas? Se autogobernaron. Entonces aparecen dos soberanías. La soberanía de los reyes, que son los que van a crear después el Estado nacional de Francia, de Inglaterra, de Italia, qué sé yo, etcétera, y la soberanía de los pueblos, en plural, que es local, y que se autogobernaban a través del cabildo. Entonces, el conflicto entre ambas soberanías, el de los poderes absolutos de los reyes, los mercaderes y la iglesia, y la Inquisición, versus la autodeterminación o democracia de los pueblos, como digo yo ahí, de estas comunidades locales. El conflicto fue violento, terminó en batallas campales, fue una guerra, y eso explica por qué los comuneros, es decir, los que vivían en común y se autogobernaban, comienzan a escapar de Europa. Ya. Se descubre América y comienza una gigantesca emigración hacia América del Norte de comuneros y hacia, digamos, Hispanoamérica también. Entonces, esta gente traía el espíritu comunero, traía el cabildo. Ya. Por eso fue desde los cabildos que se rompió con España, ¿te fijas? Claro. O sea, capturado el rey de España. Claro, era la misma se guerra autoconvoca antigua la entre Junta de la Gobierno. soberanía absoluta y la soberanía popular. Escapan los comuneros a América y acá se deshacen de la soberanía absoluta con la independencia. Pero después construyen el Estado, y ahí está el punto clave de tu pregunta. Entonces todos los pueblos querían un Estado
federal descentralizado, ¿Ya? con autonomía local de carácter productivista, ¿te fijas? Y con el cabildo como eje central del Estado. Ya. Entonces el surgimiento de la República Chilena significó de alguna manera volver a esa monarquía dentro... No, eliminar la monarquía. No, pero en sentido práctico, digamos, de concentrar el poder en esta élite santiaguina. Claro, lo que pasó es que el único pueblo que no practicaba esta cultura comunera era Santiago. Claro. ¿Por qué razón? La élite aristocrática llamada castellano-vasca de Santiago. Porque era esta élite la que se enriqueció durante la colonia, la que se enriqueció. Entonces acumuló tanto dinero, se fija que le sobró, porque eran en el fondo mercaderes. El mercader compra barato, destruyendo al productor, y vende caro. Perfecto. Y se embolsica la ganancia, que es dinero puro, dinero sobre dinero sobre dinero. ¿Qué hace con ese dinero el gran mercader? Compra lo que se le antoja, porque no lo invierte en el proceso productivo. Y esta gente compró títulos de nobleza, los de Santiago. Por eso la aristocracia castellano-vasca compró títulos de nobleza y se identificó con la aristocracia y la nobleza. Que son varios apellidos que siguen estando vigentes en la política de hoy. Gabriel, me acuerdo una vez, hace un año, ¿no?, cuando estábamos, o quizá un poco más, después del estallido social, conversamos con usted precisamente, ¿no?, por todos sus estudios de las sociales de Chile, desde el punto de vista social de la historia del país, y usted nos decía que esta, entre comillas, ¿no?, estallido social o revolución social era inédita respecto de otras que habíamos visto en el país. También me interesaría saber su opinión sobre esta convención constituyente y lo que significó este fenómeno electoral de la lista del pueblo y qué está pasando ahora con él. Hacemos una pausa, ¿le parece? Me parece. Seguimos hablando con el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar. El pasado, bien lo sabes, pero para entender el presente y proyectar el Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Una pausa y volvemos a Vía X. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos conversando en este Living Ciudadano con nuestro Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar en la reedición, ¿no?, de su libro de año 2005, Construcción de Estado en Chile. Hay una intro en tu libro, en Construcción de Estado en Chile, 1800-1837, Gabriel, que me gustaría leerla también a la luz de lo que estamos viviendo hoy en Chile. Dijiste, en Chile la memoria política de la nación está enferma, está saturada de estatuas y héroes que, en estricto rigor histórico y cívico, no han sido ni son ejemplares. En ningún rincón de ella aparece el pueblo y o la masa ciudadana como el principal actor de su destino o el único héroe que debió y debe ser, ¿no? Y me hiciste acordar de una anécdota que me pasó una vez haciendo un magíster, un compañero de curso latinoamericano, extranjero, ¿no?, de Latinoamérica, me decía: oye, ustedes aquí en Chile están llenos de calles de militares y grandes estatuas de alguien arriba de un caballo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los verdaderos héroes a quienes debiéramos estar haciendo la estatua en este nuevo Chile que estamos construyendo, Gabriel? Bueno, conforme a lo que decíamos recién nomás, un poquito antes, ¿no? El conflicto que se planteó entre los pueblos y las comunidades locales, el movimiento comunero, para resumirlo, ¿no?, que era democrático, creía en la soberanía popular, etcétera, etcétera, y la élite aristocrática de Santiago, que había comprado sus títulos de nobleza. ¿Ya? Y un pequeño gran detalle: la aristocracia de Santiago, al comprar títulos de nobleza, al tratar de asimilarse al antiguo régimen, de los reyes absolutos, de la aristocracia y los señores feudales, como clase dirigente el país cometió un crimen. Se comenta, se dice, ¿no? Ya. ¿Por qué razón? Porque se había enriquecido con el comercio, su destino lógico era haberse transformado en una burguesía industrial. Porque si lo hubiera hecho, habría desarrollado la economía industrial del país, habría integrado allí a los peones, convirtiéndola en proletariado industrial, por tanto un proceso moderno de modernización general y de integración del país. Pero ¿qué es lo que hizo esta aristocracia? Quiso mantener su condición de aristocracia. O sea, caminó hacia atrás, hacia el pasado, hacia el antiguo régimen. Se fue a la de media. Con eso traicionó el capitalismo. Entonces, nuestra clase dirigente, ¿te fijas?, no nos orientó ni siquiera hacia el desarrollo del verdadero capitalismo, porque ella gobernó en su condición de aristocracia. Se fue más a lo feudal que a lo industrial. Exactamente. Entonces,
Por eso es que se encontró en conflicto con todos estos movimientos comuneros de los pueblos locales, de las ciudades locales, qué sé yo, lo que la misma aristocracia de Santiago llamó, digamos, despectivamente los pipiolos, el populacho. ¿Sí? Entonces, ese conflicto entre la élite de Santiago que caminaba hacia atrás, por decirlo, y los comuneros que caminaban un poco hacia adelante, se resolvió en la batalla del Ircay, con un ejército mercenario, una represión sangrienta, una tiranía como la de Pinochet, pero la que fue la de Portales. Entonces, ahí se impone la aristocracia de Santiago a todo Chile. Perfecto. Y ella construyó el concepto de nación. Nación. Esto es una representación de la batalla del Ircay, ¿no? donde pierde Freire y los liberales en manos de los conservadores. Fue muy sangrienta esa batalla, fue muy sangrienta, sí, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que ¿quién construyó la nación? Chile. Fue la élite de Santiago. Porque incluso era claro para mucha gente que eso era así, porque, por ejemplo, los guasos de Colchagua, de Curicó, en aquella época, cuando iban a Santiago, decían, voy a Chile. Santiago creó Chile, porque extendió su frontera, la dominó militarmente, y dijo, todo esto es Chile, y dejó dentro los mapuches, qué sé yo, a todos los pueblos originarios, y a todos los pueblos de provincia, y a todos los metió bajo este elemento común, que es la nación, Chile. Y por tanto, como ella construyó ese Estado, esa nación, ese concepto de unidad absoluta, destacó todos sus héroes. A Lorenzo Anteguino. Sobre todo Portales, y hundió a Freire, ¿te fijas? A Manuel Montt, y hundió a Bilbao, por ejemplo, y a otras que luchaban por precisamente descentralizar el Estado. Entonces, toda la historia de Chile fue contada en función de los vencedores del Ircay. Prieto, Bulnes, Montt. Claro, los militares, los políticos, Andrés Bello por el lado de los intelectuales, y todos ellos tienen, por tanto, estatuas, nombres de calles, ¿se fijan? Toda la mitología del país se compone de estos señores. Y los llevó a regiones, uno va a regiones y son las mismas calles, los mismos nombres, las mismas estatuas, ¿no? Y como ellos dominaron a través del ejército, también lo construyeron para servir este modelo. Por eso que las 3 constituciones que hemos tenido, no está de más pasar el dato, de 1833, de 1925, 1980, respecto al ejército dicen exactamente lo mismo. Sí. Que el ejército obedece ciegamente, automáticamente, esencialmente, dicen ellos, a la Constitución vigente. Y además dicen, el ejército no puede ser, le está prohibido ser deliberante. Sí. Entonces, al no ser deliberante, obedece ciegamente una Constitución que las 3 fueron ilegítimas. Y las 3 fueron dictadas por la élite de Santiago, de una manera u otra, ¿no? Lo hicieron. Es el mismo modelo que atraviesa todo el país hasta el día de hoy. Y a propósito de constituciones, que esto lo conversamos, que usted lanzó un libro precisamente hace poco del ejército chileno, la historia social del ejército chileno, por eso lo conversamos, y justo fue en el momento del estallido social, entonces se nos unieron esas 2 conversaciones. ¿Usted es de los que está más en la vereda de los optimistas o en la vereda de los pesimistas respecto de la constitución que se está escribiendo ahora en Chile? Yo soy más optimista respecto al movimiento espontáneo de la ciudadanía y del pueblo, que estuvo muy presente en el estallido del 18 de octubre hasta marzo del 2020, de esta voluntad de cambio profundo, por tanto de cambio constitucional, que es un movimiento... Bueno, todo el siglo XIX el pueblo luchó por lo mismo, pero fue ametrallado, destruido militarmente. Esta vez hizo lo mismo, más masivamente que nunca, en todas las ciudades de Chile. Recordemos que el 80% votó por el cambio, ¿no? Etcétera. Y esto es un movimiento profundo, es un gigantesco topo, para emplear otra vez la misma imagen, ¿no? Es un gigantesco topo que ya está en la superficie. Entonces hay el topo ciego. Eso es lo lindo del movimiento profundo, que uno pelea, lucha, qué sé yo, pero no tiene la visión de la meta. Mira. Pelea en el día a día. Claro. Pero cuando sale a la superficie, como hizo el 18 de octubre en adelante, entonces comienzan a encontrarse para deliberar y cambiar lo que se quiere cambiar. Y este es un proceso tan profundo
que yo creo que en eso soy optimista, porque es demasiado profundo y lo que se quiere cambiar es prácticamente todo lo acumulado desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Por ejemplo, el problema del pueblo mapuche es un problema del siglo XVII no resuelto hasta el día de hoy. Se podría agregar 20 problemas históricos de otros siglos no resueltos. Y eso llegó a constituir ya un peso enorme que aplastó a la gente a un nivel que es inaguantable. Cuando usted Eso se está en la declara historia. realista frente a este proceso, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que es declararse en la vereda del realismo dentro de lo que estamos De viviendo? asumir los hechos reales como son. No agarrarse de las leyes. Hay que respetar la ley, ¿te fijas? ¿Ya? Cuando la soberanía entra en acción, y entró en acción desde clarito, desde octubre en adelante, cuando la soberanía entra en acción, que es el poder soberano, ¿no? Cuando la soberanía entra en acción, el derecho automáticamente queda entre paréntesis, queda en recesión, queda en capilla, porque lo van a justiciar. ¿Te fijas? Entonces, los que se agarran del derecho para subsistir es el viejo régimen, ¿no? Son los que han, Claro, de alguna manera, han profitado, ¿no? Se han aprovechado, han ganado dinero, posición, etcétera, por ese antiguo régimen. los dueños de la norma. La clase política, por ejemplo, y el empresariado. Clarito, están amarrados a ese régimen. Y hoy día personas que yo creía que es científico, y por ser científico tiene que ser realista, el señor Atria votó hoy día en la subcomisión. Una subcomisión, Claro, por el 66, o sea, los 2/3. por los 2/3. Porque se acordó así por la clase política el 15 de noviembre, que le pusieron esta rienda, ¿no es cierto?, a la soberanía. Ponerle rienda a la soberanía, ¿no? Es absurdo, ¿no? Eso revela hasta qué punto la clase política y los intelectuales que giran en torno a ella, ¿no?, no quieren asumir el realismo del movimiento profundo del pueblo, sino el surrealismo de leyes pasadas ilegítimas. Entonces, ahí está el problema. Entonces, si somos realistas, yo soy realista en el sentido que creo en el movimiento profundo y creo que es una fuerza que no la van a poder parar. Otra cosa es la convención. Otra cosa es la convención. Perfecto. Gabriel, como historiador también, ¿qué sintió en este momento cuando vio esta imagen de Elisa Loncón asumiendo como presidenta de la Convención Constitucional? Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. ¿Qué representa que la presidenta sea, bueno, una mujer, pero también una mujer mapuche, de quienes están escribiendo esta Constitución? Bueno, yo creo que ella, como representante de los pueblos originarios, tiene muy clarita, ¿verdad?, la percepción de que el proceso profundo es lo que va por dentro de los pueblos, su voluntad soberana, su voluntad de autonomía, su identificación con la tierra que le pertenece, etc. Por eso que ella, yo creo que expresa mejor que nadie, y lo expresó muy bien ahí, ¿no? Esto que te decía recién, del topo de la historia que va mascullando por dentro hasta que logra salir, y ella interpreta eso, ¿verdad? Y lo dice muy bien. Y además que, por un lado, es pueblo originario, y por otro lado es mujer. Yo creo que las mujeres perciben mejor también estos sentimientos profundos que anidan, ¿verdad?, en la memoria del pueblo, en la memoria de las frustraciones que han tenido, etcétera, etcétera, los propios hijos. Entonces, no me extraña que haya sido una sensibilidad femenina y una sensibilidad de pueblo nativo que hayan dicho lo que interpreta exactamente lo que yo te decía del pueblo profundo que subterráneamente va mascullando su proyecto histórico. ¿Y qué sería entonces, a propósito también de hoy, para su juicio, Gabriel, el llamado movimiento feminista, las reivindicaciones feministas con la fuerza que hoy
las estamos conociendo. No ha estado presente durante mucho tiempo, pero como hoy se están expresando, al menos en Chile. Bueno, yo creo que manteniendo un poco la idea respecto a lo que planteaba allí Elisa Loncón, ¿no? Yo creo que ella representó el sentir profundo de este movimiento que estalló el 18 de octubre, ¿no? Lo que se traía por dentro, y lo expresó muy bien. Entonces, no me extraña entonces que haya una oposición, haya surgido una oposición, un intento por desvalorizar su liderazgo, su persona, y que hoy se haya aprobado, ¿no es cierto?, en la subcomisión de reorganización o de reglamento de la convención, que esta directiva, esta presidencia, dure solo 6 meses, que hay que reemplazarla por otro. ¿No? Hay todo un ataque concertado en contra de la tendencia que tomó la convención, porque no hay duda, la convención demostró tener más claridad respecto a dónde va el pueblo de lo que uno esperaba. Ya. ¿Ah? Porque de elegir, por ejemplo, a la niña Loncón como presidenta, tomar la fuerza que tuvo el movimiento, sobre todo la lista del pueblo y otros, para acordar lo que han acordado hasta el momento, indica que la convención, de una u otra manera, comenzó a avanzar más allá de lo que esperaba la clase política. Por eso están ahora un poco desesperados, tratando de reponer los 2/3, tratando de desacreditar la presidencia de Loncón y todos sus acompañantes. Entonces, el conflicto, yo creo, se va a ir agudizando dentro de la convención. Ya. Y ahí es importante recordar que la convención no representó el mandato del pueblo, porque fue elegida como una Cámara de Diputados más. ¿Sí? Todos fueron electos allí sin mandato popular. Los elegimos porque nos cayeron bien, porque hablaban bien, porque representaban ciertas ideas, qué sé yo, pero sin mandato. Entonces, ahora van a enfrentar los problemas de un contraataque de parte de la clase política, y ese es el momento en que justamente el movimiento profundo ¿Ya? tiene que aparecer en escena dentro de la convención o por el lado de la convención para demostrar que la fuerza real va en una dirección distinta a lo que se aprobó ahora de los 2/3 y el cambio de la presidencia. ¿Y cómo lee usted, Gabriel, ya las crisis internas que están teniendo algunos movimientos, partiendo por la llamada lista del pueblo, ¿no? Que, miren, 8 o 9 personas ya se han retirado de la lista del pueblo, convencionales, mayoría mujeres, ¿no? que se han ido de esta lista. ¿Qué es lo que es la lista del pueblo y por qué cree usted que está surgiendo esta crisis intestina? Bueno, hay dos cosas ahí que obligaría a hacer un doble análisis. Porque si tú te fijas un poco, la mayoría de los convencionales y los sectores más críticos, los más puntudos, digámoslo así, son jóvenes de alrededor de 40. Es decir, es la misma generación de los mochileros, de los pingüinos del 2011. Es la juventud que se movilizó primero que nadie. El pingüinazo del 2006, por ejemplo. Es esa misma generación que ahora está también dentro de la convención. Claro. Entonces, ellos anunciaron, ¿verdad?, la asamblea manda. Pero ahí es donde hay que hacer un análisis de esta generación. Porque también parte de esa generación fue los políticos del Frente Amplio. Son dos ramales que vienen de la misma generación, la generación de los pingüinos, ¿no es cierto?, del 2006. El 2006. Claro. Entonces, ellos tenían allí intuyeron que el tiempo va hacia el asambleísmo, la soberanía popular, y que cambia todo. Pero esa intuición no la tenían elaborada porque no se había elaborado en Chile nada al respecto. Justamente la historia social ha ido abriendo camino de a poquito por ese lado. ¿Ya? Entonces, no traían formación política de fondo en lo que es una asamblea constituyente, en lo que es soberanía popular, en lo que es realmente asumir que el pueblo determine su propio destino. ¿Y esta crisis interna apunta a eso? Claro. ¿A esa Ellos, falta? como cultura política, ¿Ya? no traían otra cultura, porque no hay otra cultura en Chile, otra cultura política, que la de la clase política parlamentaria, ¿no? Eso explica que, no quiero nombrar personas, pero uno de los diputados que vino de esta generación, que fue pingüino el 2006,
que fue gran, digamos, líder de movimiento en 2011 y que terminó siendo diputado 2 veces, ¿verdad? Se haya jugado por la clase política, ¿no? Ya. Terminó siendo clase política. El mismo Boric, ¿no? Ya. Es de la misma generación. Claro. Pero por otro lado hay otro grupo que no siguió el camino de la clase política, llegó a la convención como independiente y saca la lista del pueblo. Claro. Pero también traía en su elemento cultural, porque no conocía otra cultura política que el parlamentarismo y la carrera política, que a medio camino comienza a orientarse para allá y llama a elecciones y propone candidatos, propone presidentes, propone senadores, qué sé yo, y aparece dentro de la lista del pueblo un movimiento electoralista que en el fondo es el mismo movimiento que el afectado al Frente Amplio, y que está detrás de los políticos de la clase política. Entonces, no me extraña que muchas personas digan, esto no me gusta, esto es electoralismo, esto no es soberanía popular. Se crea esa crisis entonces. Claro, entonces renuncian. ¿Se puede quedar 10 minutos más, Gabriel? Porque me contaron que la lista del pueblo lo quería usted como candidato presidencial, ¿no? Y usted me va a contar por qué se negó, por qué lo querían a usted como candidato presidencial y finalmente hacia dónde cree usted que va este proceso de un nuevo Chile. Los 10 minutos más, ¿no? Vamos a una pausa. Seguimos hablando con nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. No te vayas de la cinta. Muy bien, hablando de pasado, presente también, ¿por qué no? Futuro también de lo que podría venir con nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Me gustó esa analogía que hacía Gabriel de los topos, ¿no? De los movimientos sociales subterráneos. Y los topos, usted me decía, son ciegos, ¿no? Cuando salen a la superficie quedan encandilados. ¿No le estará pasando eso a la lista del pueblo que salió a la superficie política ahora a la realidad misma, ¿no? Con este poder que tiene y esta gran votación que tuvo para la convencional. Sí. No, puede ser, yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar más, porque no se ha estudiado. Hay que estudiarlo en serio, sistemáticamente. Porque claro, los movimientos sociales avanzan mucho, pero sobre todo dentro de sí mismos, pasando de la rabia, la frustración, a la reflexión, la deliberación y la acción. Todo eso es fenómeno interno, que no es visible. ¿Hay algún antecedente en la historia de Chile de la lista de pueblos? Muchísimo. Para que lo vayan leyendo. Porque pero sería larguísimo poder explicar. Uno puntual, claro, así, que el que más se parezca al menos. Claro, y cuando sale a la superficie, ya cuando tú apareces en el espacio público y logras impactar, ¿verdad?, con tu presencia allí, claro, cambia el escenario, porque el escenario interior, la rabia tú la procesas solo o con tus amigos, ¿verdad? Y la conviertes en decisiones y en acciones. Pero cuando sale a la superficie, te enfrenta al Estado, los policías, al periodismo, al gran periodismo. Claro. Entonces hay que tomar decisiones públicas que se parecen mucho a las decisiones políticas tradicionales, convencionales. Exacto. Entonces, a eso hay que estudiar los detalles. ¿Qué ocurre con los movimientos sociales cuando entran al espacio público? Se les reconoce por fin, aquí hay un problema, incluso al nivel que digan, ya, estamos de acuerdo con él, hagamos una asamblea constituyente, ¿no? Claro. A ese nivel. Entonces, ahí yo creo que se produce un problema de, como decías tú mismo, de obnubilación, ¿no? La luz nos impide ver con claridad. Entonces echa a andar uno el instinto antiguo, lo que aprendió antes. Y lo que aprendió antes era política convencional, pues. Era electoralismo. Todo este sentimiento que nos llevó a votar por Allende, o por Frey, qué sé yo, por todo lo que querían cambiar la sociedad. Yo creo que ha sido un distractor importante que ha creado, ojalá, pienso yo, un momento de distracción de la gran tarea profunda. ¿Y ustedes le ofrecieron ser candidato presidencial de esta lista del pueblo? ¿No? ¿Por qué no aceptó? Imagínense, el presidente Gabriel Salazar. Bueno, por ahí, por allá. Oiga, le hice yo bien, yo creo, puede haber tenido harta votación. Por ahí, por allá, como yo estoy constantemente trabajando con comunidades locales, colegios, qué sé yo, organizaciones de todo tipo, nos falta la persona que te diga, usted, ¿por qué no se presenta de candidato a cualquier cosa? Usted podría hacer esto y lo otro. Yo no lo digo, yo nunca he tenido afán de ser dirigente. Mi vocación, digamos, no es ser dirigente de nada, ni líder de nada. Entonces, claro, el otro día estaba en una reunión y me llamó un señor de la lista del pueblo que no lo identifiqué. Me dio su nombre, pero no lo pesqué, porque no estaba distraído. Y habló de eso, de la posibilidad de que fuera ahí de candidato. Y yo le dije inmediatamente dos cosas. Uno, yo creo que
todo este electoralismo de última hora para el pueblo es tiempo perdido. Es tiempo perdido porque es un callejón sin salida. Porque si vamos a elegir un presidente y por otro lado vamos a dictar una constitución que cambia todo el sistema, y si lo sacamos dentro de 1 año o 2 años, este presidente va a durar muy poco. ¿Y qué papel va a jugar? Claro. ¿Y vamos a elegirlo en función de la constitución del 80? O sea, ¿debería ser interina esta presidencia? Claro. Entonces, Entonces es pérdida de tiempo, es un callejón sin salida. Porque la Alameda, por ejemplo, la imagen de Allende, ¿no? La Alameda va por el proceso constituyente. exacto. Tanto el que va por dentro de la convención como el que va por fuera de la convención. Claro, de hecho ahora se quieren elegir senadores Claro. y capaz que los senadores duren nada, ¿no? Porque Por eso yo se le puede dije cambiar que, todo. que creía que era pérdida de energía, de tiempo y de tiempo del pueblo sobre todo, porque eso no va a conducir a nada. Muy bien. Claro, claro, y que el pueblo tiene derecho a ser presidente, ok, de acuerdo. Pero en este momento, distraernos con eso es pérdida de tiempo. Y por otro lado le dije, yo no, menos ahora que tengo 85 años. Entonces, Oye, pues está bien, ¿ah? 85, pero no quiero ser se dirigente. mantiene. Yo soy historiador social Ya. y trabajo para el pueblo, digamos. Ya. Yo vengo de ahí y trabajo de vuelta. Gabriel, nos para- quedan un par de minutos, pero si usted fuera constituyente hoy, ¿cuáles son los 3 ejes que a usted le gustaría tuviera la nueva constitución de Chile? 3. Wow. Y se la mandamos y le mandamos este videito a los constituyentes. 3 ejes que usted apuntaría ahí derechamente. Uno, que si organizamos un nuevo Estado y queremos respetar la soberanía popular, entonces el Estado tiene que basarse en la comunidad local, ¿no? Ya. En la comuna local, en la asamblea comunal, porque la soberanía solo es real allí. En el Estado nacional la soberanía no funciona, porque para que haya soberanía tiene que haber participación activa. Y en el único lugar donde la participación ciudadana lleva a su máximo es en la comuna, Ya, no en la nación. perfecto. Eso, por ese lado, el Estado tendría que sustentarse digamos, la piedra angular del Estado tendría que ser la comunidad local. Perfecto. El municipio, el cabildo, la asamblea de región local, como tú quieras llamarla. Ya. Y de ahí por federación, Medio suizo así el claro, modelo, ¿no? y por federación llega al Estado nacional. Perfecto. Y si es el Estado nacional, olvidarse de la presidencia. El presidencialismo es lo mismo que el absolutismo de los reyes del antiguo régimen. Ya. Los reyes absolutos crearon el Estado nacional. Y por eso el presidente aparece como una imagen pálida de lo que fue el rey absoluto. Por eso hemos caído en elegir gente como presidente con poderes amplios que por su capacidad intelectual o su capacidad psíquica han hecho estropicios como los que ha hecho Bolsonaro, como los que ha hecho Trump, ¿verdad? No sigo nombrando. ¿Y en Chile? ¿Ah? Y en Chile, bueno, lo que hizo Portales, lo que hizo Montt, No, pero y ahora. lo que hizo Piñera. Muy bien. ¿Cómo se dirigiría? Ese sería un aspecto importante, porque en ese caso los representantes que van desde la comuna a lo regional y a lo nacional están controlados desde abajo, porque van a actuar con el mandato que le entregan las bases. Ya. Y si no cumplen con ese mandato, las bases le quitan el cargo, ¿no? de ese caso, y lo juzgan. Hay que juzgarlos. No cumplió con el mandato, traicionó el mandato, se metió dinero al bolsillo, se le juzga y se le castiga. Perfecto. Es la única manera de controlar desde abajo a los representantes. Muy bien, Gary. Esa es una cuestión, lo que Ya. Balmaceda llamaba en su testamento político, que escribió cuando se suicidó, dice, es necesario que en Chile los representantes del pueblo sean responsables ante el mismo pueblo. Nos quedan un par de minutos, Gabriel. ¿Cuáles serían los otros 2 puntos así, nombrados nomás para... El otro yo creo que es necesario que se trabaje en profundidad el significado de que las mujeres Ya. vayan a ejercer un liderazgo natural, y digo natural, en los próximos décadas, digamos, en todos los ámbitos de la sociedad. Ya. La cosa va para allá por muchas razones largas de explicar, pero va en relación a sus propias capacidades en tanto que mujer, ¿no? Porque el otro,
El otro aspecto sería que ellas se apoderaran de las funciones que el hombre creó desde su machismo, su patriarcalismo. Entonces, que ellos ocupen esos cargos y actúen igual, yo creo que eso no conduce a nada. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, yo conozco muchísimas comunidades de base que están yéndose a este proceso constituyente. ¿Ya? Y en todas ellas, o casi todas, el liderazgo natural, mujeres. Perfecto. En un 70%. Esto de la paridad de género las ha perjudicado, ¿no? Eso digo. Y lo tercero, yo creo que es importante que cambiemos el sistema educacional de enseñar ciencias universales, ¿Ya? objetivas en sí mismas, y de imitar todo lo que hace el sistema educativo en Finlandia o en Francia o en otros países, para que de una vez por todas creemos un sistema educativo en relación a nuestros niños reales, Perfecto. a nuestros profesores reales, a los cabros chicos guachos que hay por miles en este país, ¿no? A los cabros chicos de sectores como de Putre o qué sé yo, de Tirúa, que son niños reales, no niños imaginarios que tratamos de copiar, ¿no? De imitar, de acuerdo a lo que está en Francia o Suecia o otros países. Si no construimos un sistema educativo a partir de nuestra propia realidad, Perfecto. y solamente niños que saquen puntaje en matemáticas para compararse con los de Finlandia, no estamos educando. Yo creo que ese es el gran problema que hay que resolver. Gabriel Salazar, nuevamente gracias por estar con nosotros en nombre de todo el equipo. Le agradecemos esta conversación y esta reflexión también que nos deja en un momento tan interesante, ¿no?, que estamos viviendo como nación. Y gracias a usted por maestro y a todo el equipo, porque ya es como tercera o cuarta vez que conversamos. Esto ya parece un seminario. Oiga, no es mala idea hacer unos seminarios acá, esto es disponible con Gabriel Salazar. Muchas gracias, Gabriela, que esté muy bien.